Buenas tardes, mi nombre es Néstor Cuellar. En este siguiente video les voy a mostrar cómo crear un aplicativo Java con interfaz gráfica. Es un aplicativo sencillo en el cual lo que buscamos, como podemos ver acá, el diseño es una caja de texto con el uso de dos botones, el botón leer texto y el botón borrar texto. Entonces lo que queremos es hacer que acá el usuario escriba, digite en la caja de texto y mediante el botón leer, por medio de un código, un FreeTTS que más adelante lo explicaré, nos lea lo que el usuario escribió. ¿Listo? Entonces en primer lugar vamos a realizar la creación del proyecto. Entonces le vamos a File, Nuevo proyecto. Creamos un proyecto Java Application normal. Seleccionamos Java Application, le damos en continuar, ponemos el nombre a nuestro proyecto y le damos finalizar. Aquí ya lo tengo creado, entonces no lo voy a crear nuevamente. Luego de crear nuestro proyecto, que es este, nos crean las carpetas. Entonces dentro de la carpeta de Source Package vamos a crear un nuevo, una nueva carpeta, un nuevo proyecto que es lo que vamos a trabajar en este desarrollo, en este aplicativo, que lo vamos a hacer mediante el uso de los GUI, de las formas GUI que tiene el aplicativo NetBeans para realizar la creación de una interfaz gráfica muy visible, muy de buena calidad. Entonces seleccionamos acá en las categorías Swing GIF Force y luego vamos a crear un JFrame Form. Le damos en siguiente, le ponemos el nombre a nuestra clase y lo vamos a guardar. Por general siempre se guarda, o muchas personas lo guardan en la carpeta con punto y ya usaron punto y lo vamos a llamar hablar con punto y ya usaron punto hablar, que se va a llamar así nuestro objeto, y acá el nombre de la clase y le damos finalizar. Entonces se nos crea esta carpeta y se nos crea nuestro JFrame4, que es este que tenemos acá. Entonces acá el diseño nos aparece totalmente en blanco. Acá, pues, como les indicaba en el video, les voy a explicar más que todo es cómo funciona el código. De igual forma, entonces acá a mano derecha tenemos la paleta de las herramientas donde podemos insertar los botones, un checklist, muchas herramientas de interfaz de diseño gráfico. Entonces acá simplemente utilizamos dos botones y los podemos arrastrar desde esta herramienta. Entonces seleccionamos button, lo colocamos por acá. Entonces de esta forma creamos estos dos. Entonces, le vamos a dar aquí clic derecho para cambiar el nombre de la variable y el nombre que queremos mostrar en el diseño. Entonces, digamos, en este caso lo llamamos leer texto y acá clic derecho en propiedades, acá en propiedades en código vamos a llamar a este JB y lo vamos a llamar leer texto. O sea, siempre hay que crearle y cambiarle el nombre a la variable de los botones. Esto con el fin de, pues,
de no tener inconvenientes con la creación del código más adelante y no confundirnos en el hecho de los botones y los nombres de las variables. Entonces acá tenemos nuestro botón, creamos de esa forma los dos botones, uno que diga leer texto y el otro que diga borrar texto. Podemos ver acá en la parte de diseño y en la parte de source, que es donde nos muestra el código que se va creando de nuestro aplicativo. Entonces acá en esta parte podemos visualizar todo lo que ya se ha creado del código en el momento de crear los botones. Entonces tenemos nuestra clase principal que la llamamos hablador. Acá se nos crea el método hablador en la carpeta init component. Esta carpeta siempre está acá oculta, entonces acá podemos observar todo el texto que se nos ha creado, que hemos creado desde el área de diseño. Entonces acá tenemos los botones, el botón leer texto, el botón borrar texto y acá la parte en blanco que es esta caja de texto, que es donde vamos a digitar pues lo que queremos leer. Entonces eso la llamamos texto para ser oído. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos acá los botones y ahora todo este código se crea automáticamente. El aplicativo de NetBeans lo crea desde lo que nosotros estamos desarrollando en la parte de diseño. Ahora lo más importante para trabajar con la parte de interfaz gráfica son los eventos. Los eventos los podemos crear de dos formas. La primera es utilizando la manera visual que nos aparece acá como Connection Mode. Entonces acá debemos seleccionar primero el componente fuente y después el componente secundario al cual queremos hacer referencia en nuestro evento, ¿sí? El componente de destino. Entonces seleccionamos Connection Mode, le damos acá entonces componente fuente, que va a ser borrar texto, y el componente de destino, que va a ser la caja de texto. Al hacer clic, al haber seleccionado los dos componentes, se nos va a abrir la ventana de asistente de conexión, en la cual acá nos muestra el botón borrar texto, que es nuestro componente fuente, y acá nos muestra los diferentes eventos que podemos generar. En este caso vamos a crear un evento de mouse, en el cual al momento de hacer clic en el botón borrar texto nos borre el contenido de la información. Entonces seleccionamos mouse clicker, le damos en siguiente. Acá nos muestra el componente de destino, que es la caja de texto, el texto para ser oído, y lo que queremos es que nos borre ese texto. Entonces seleccionamos acá set property y seleccionamos text, le damos clic en siguiente. Acá nos va a mostrar los parámetros del string. Entonces lo que queremos es que los valores nos los deje en vacío, que nos cree un valor string vacío. Entonces no colocamos nada, podemos acá ver la vista previa de cómo nos va a quedar el valor vacío y damos clic en finalizar. De esa forma creamos acá, podemos ver en nuestra pestaña de código fuente que se crea el evento mouse clicker del botón leer texto, del botón borrar texto, perdón. Sí, entonces acá podemos ver el mouse clicker y automáticamente también se nos va a generar acá el mouse listener,
que es el código que nos va a activar ese evento. Y después se nos genera el evento como tal, el mouse clicker, sobre el botón borrar texto. Listo. La otra forma de crear un evento, vamos a la pestaña de diseño. Entonces vamos a hacerlo para el botón leer texto, le damos clic derecho, vamos a la parte eventos, es un evento de mouse, entonces mouse clicker, damos clic mouse clicker, acá nos aparece el botón, nos redirige directamente al código fuente, nos crea el evento. Entonces acá esto nos va a aparecer en vacío, este es el código que ya tiene nuestro programa. Entonces ahora vamos a hacer la explicación de, nos toca añadir manualmente toda la parte del código para nuestro evento del botón leer. Listo. Pero entonces primero vamos a tomar una herramienta que es un FreeTTS, que el FreeTTS es nuestro motor de síntesis de voz que está hecho en código Java. Esto lo vamos a hacer para que el texto que escriba el usuario, el programa no lo lea. Entonces vamos a la página freetts.sourceforget.net, allí se nos carga esta página, vamos a la pestaña de instalación, le damos descargar e instalar. Entonces acá nos abre un tipo bin, que es lo que vamos a necesitar, el package, le damos descargar, automáticamente se descarga en un archivo RAR, lo descomprimimos, lo extraemos en la carpeta de nuestro proyecto. Yo lo tengo guardado acá en NetBeans Projects y lo tengo como nuestra guía. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestra carpeta, los traje acá, FreeTTS. Listo. Entonces ahora es indispensable descargar bien este archivo para no tener problemas en el momento de la creación del código. Entonces ahora lo que hacemos es lo vamos a importar desde nuestra clase, desde nuestro proyecto. Entonces vamos acá a nuestro proyecto, en librerías, le damos añadir jar o folder, se nos abre la ventana. Entonces acá seleccionamos la ubicación de donde tenemos nuestro FreeTTS, en este caso yo lo tengo guardado acá en NetBeans Projects, lo descomprimí en la carpeta de nuestro proyecto, se llama FreeTTS, y en la carpeta lib, acá se encuentra nuestro freetts.jar y le damos a abrir. Momento de abrirlo se nos importa directamente nuestra librería. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos explicar la parte del código. Entonces en la primera línea del código, entonces tenemos nuestra variable, capturamos lo que tenemos en la caja de texto para ser oído, lo capturamos mediante un getText y lo guardamos en una variable string que se nos va a llamar sttext. Eso luego, por medio de un if, verificamos que en esa caja de texto específicamente si tengamos un texto que pueda ser leído, que ese no esté vacío. Listo. Luego tenemos nuestros métodos, que son los que vamos a encontrar acá en la librería, en el FreeTTS. Entonces todo esto son las opciones que podemos manejar. Vamos a utilizar un Boss Manager Class, entonces lo instanciamos directamente acá, las declaramos acá y al mismo tiempo vamos a importarlo acá en la clase, lo llamamos como import con .soon.speech.freetts, que es el nombre de esta carpeta. Luego entonces utilizamos un try catch, dentro del try
vamos a añadir lo que es el Voice Manager, lo instanciamos en un objeto Voice Manager. Entonces acá luego lo que hacemos es llamar ese objeto que instanciamos. Luego de haber instanciado acá nuestro Voice Manager, de haberlo guardado en nuestro objeto Voice Manager, entonces lo que hacemos es mediante un getVoice que nos lea, que nos guarde esa información obtenida y nos la lea con una de las voces del programa de FreeTTS, que es Kevin. ¿Sí? Entonces luego lo que hacemos es llamar al método allocate, que lo que hace es que nos crea una tarea. Esto está directamente implícito ya desde la librería. Simplemente lo que hacemos es llamarlo para que nos lea, nos cree la tarea del audio, la salida del audio, pues de lo que tenemos en la caja de texto. Y acá luego entonces a que nos muestre. Acá el allocate lo que simplemente hace es que nos crea la tarea. Nos crea la tarea para la salida del audio, y acá llamando al método speak, entre paréntesis stext, que nos lea lo que tenemos dentro de la caja de texto. Recuerden que este stext fue el que declaramos acá en el texto para ser oído, que tenemos nuestra caja de texto y lo guardamos en la variable string stext. Entonces llamamos al método y que nos lea ese texto string. Entonces y utilizamos un try catch en el momento en que de pronto se produzca un error. Entonces lo que queremos es que nos muestre por pantalla el error que está apareciendo. Y finalmente utilizamos un finally, donde llamamos al método de allocate para que nos borre esa tarea que llamamos desde el allocate. Si es para que nos limpie en memoria lo que habíamos creado, lo que habíamos guardado con el allocate. Y entonces ya con eso tenemos declarado todo nuestro código y ya podremos entonces realizar nuestra respectiva aleación. Entonces nos debe quedar así nuestra caja de texto, nuestros dos botones, leer texto y borrar texto, y entonces lo ejecutamos. Al momento de ejecutarlo se nos abre la pestaña donde podremos digitar el texto, y ya les voy a mostrar. Entonces, para tener en cuenta, muy importante, lo de la librería FreeTTS, hay que descargarla, saberla importar bien, o si no nos va a presentar un error en el código. ¿Sí? Está un poco demorada mientras se ejecuta. Ahí está abriendo. Es un programa, un aplicativo con una interfaz gráfica sencilla, pero pues nos muestra muchas características, muchas de las cosas que se pueden hacer con NetBeans. Entonces ya aquí que nos ha abierto nuestro programa, podemos ver acá la caja de texto. Entonces acá nuestro hablador está por el momento está en el idioma inglés. Entonces digamos lo que nos va a leer tienen que ser palabras en inglés. Entonces podemos ponerle un hello, how are you, para que él no lo lea. Entonces le damos leer texto. Entonces ya el aplicativo acá no lo lee. Y si le damos el botón borrar texto, automáticamente pues nos borra lo que hemos digitado. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que nos muestra acá la opción de el mensaje escribe el texto para ser oído.
Entonces acá, y lo mismo lo ponemos acá, pulsa para leer el texto del área de texto o pulsa para borrar el texto del área de texto, que eso fue lo que realizamos en la configuración de los botones. Entonces, para repasar, acá en la parte del código importamos el path case, que es donde se encuentra nuestra clase. Se importa la librería del FreeTTS, está nuestra clase hablador, nuestro método que se encuentra dentro del init components, y acá está todo lo que realizamos desde la creación de los botones, desde cómo creamos nuestros eventos. Acá en el botón leer texto con el mouse listener, que es que nos activa el evento, y acá pues ya el método del mouse clicker para que al hacer clic en el botón leer texto nos lea el texto. Y luego igualmente para el botón borrar texto nos crea un mouse listener para que nos active el evento, y ya el método de mouse clicker para cuando hagamos clic nos borra el texto. Esto es código que se crea ya directamente de los botones. Entonces acá tenemos que se nos crea un método private void del botón borrar texto mouse clicker, que entonces nos trae el texto para ser oído y nos lo muestra como un step test del botón borrar texto. Acá simplemente hacemos el llamado para que nos haga, al hacer clic en el botón borrar texto, entonces nos muestre un texto en vacío, un string vacío. Y acá para el botón leer texto es que nos declare, que nos guarde en una variable string llamada stText lo que vayamos a digitar en nuestro campo, nuestra área de texto. Y acá hacemos la validación de que ese texto contenga alguna información, de que no esté vacío. Declaramos nuestros métodos desde el FreeTTS, y entonces acá el tricash para que no, en caso de un error, nos muestre el error. Listo, eso era todo. Muchas gracias.